Pero muy buenas tardes. Tremendo veranillo estamos viviendo, pero anuncian para el miércoles probablemente el día más frío del año. Agosto, ¿eh? Agosto ya suele ser un tiempo primaveral, ¿verdad? Pero bueno, viene una masa de aire polar que aquellos que guardaron sus camperas y ponchos vuelvan a sacarlos del lugar donde guardaron, ¿verdad? Muy bien. Quiero compartir con ustedes una serie de informaciones aparentemente inconexas, desconectadas unas con otras, pero que vamos a tratar de armar un rompecabezas tremendo como el que vamos a enfrentar y estamos comenzando a enfrentar, ¿verdad? Primera información proviene de los Estados Unidos. El senador del estado de San Francisco, Scott Wiener, ha presentado un nuevo proyecto de ley para despenalizar las relaciones sexuales entre adultos y menores. Despenalizar. Es decir, el término de despenalizar parte de la base de que es un delito, ¿verdad? Es un delito y no tienen vergüenza los pedófilos para hablar de despenalizar, que quiere decir quitarle la pena, dejarle el castigo. Es como decir despenalizar el asesinato. Es decir, la gente sabe y no se puede discutir que asesinarle a alguien es un delito de lesa humanidad. Pero entonces se establece una ley para despenalizar, para quitarle la pena, quitarle el castigo. Sigue siendo un delito, pero no está castigado, ¿verdad? Entonces, cuando se habla de despenalizar el aborto, se reconoce que es un asesinato y que es un delito. Pero cuando se habla de despenalizar, lo que se está hablando es de quitarle la pena, quitarle el castigo. Es decir, es un acto de desvergüenza, un acto inmoral, un acto inhumano, que no tiene castigo, ¿verdad? Senador propone despenalizar las relaciones sexuales con menores. Y bueno, la gente va a decir, bueno, pero eso es lo de Estados Unidos. Lo que hemos visto es que las decisiones que se toman en los países del centro luego se extienden a la periferia. Felizmente nosotros en Paraguay estamos en la periferia. No somos un país central, somos un país periférico en lo económico y en todo lo demás, ¿verdad? A nosotros las grandes olas, las grandes ondas, sean de moda, sean musicales, nos llegan después. No estamos en el centro. En algunas cosas comenzamos a ser centro. En algunas cosas comenzamos a ser centro. La producción de carne somos centro, ahí somos centro. En cualquier parte del mundo ya se sabe que una de las mejores carnes del mundo es la carne paraguaya. Ahí somos centro, ¿verdad? Somos centro en algunas otras cosas, pero en estos temas culturales, en estos temas que tienen que ver con ideologías, no somos el centro. Y tenemos la oportunidad de ver primero cómo se comporta y se manifiesta el tema afuera para poder entender de qué se trata y levantar la mirada y levantar la voz y decir, cuidado con eso. Entonces, esto que se plantea en los Estados Unidos ya está entre nosotros. En las redes sociales hay grupos y hay páginas pedofílicas, es decir, que están promoviendo la pedofilia. Bueno, dejemos ahí este tema y vamos a otro asunto. Esto lo encontré en la prensa local, dice, vetan iniciativa en educación. El presidente Mario Abdo Benítez firmó el decreto número 3.940 por el cual objeta totalmente el proyecto de ley número 6.582 que crea y conforma la Comisión Bicameral para el Estudio de la Transformación Educativa sancionado por el Congreso. ¿Qué implica esto? Que el Congreso quiere tomar cartas en la definición de la transformación educativa. Y no es tarea del Congreso. Vamos a ver si nos podemos ir a la Constitución Nacional. Artículo 53 dice, los padres tienen el derecho y la obligación de asistir, alimentar, educar, amparar a sus hijos menores de edad. Los padres. ¿Verdad? El artículo 54, la familia, en primer lugar la familia,
La sociedad y el Estado tienen la obligación de garantizar al niño su desarrollo armónico e integral. Es decir, siempre los padres, la familia, tienen la principal responsabilidad de la educación. Nada se puede hacer en educación sin consentimiento de los padres, sin consentimiento de la familia. De manera que cuando el Congreso crea una ley, vamos a ver qué dice la ley. El proyecto sancionado tiene como objetivo la creación y conformación de una comisión bicameral para el estudio de la transformación educativa, a la cual se pretende asignar la tarea de elaborar una nueva propuesta normativa para el sistema educativo nacional. Es decir, el Congreso crea una comisión de 7 diputados, 7 senadores, ¿y los padres aparecen acá? No. Es decir, a nivel político quieren tener el poder y la autoridad de decidir hacia dónde se va a orientar la educación paraguaya. Es una tarea que le compete a los padres en primer lugar. Pero ¿por qué relaciono el tema del proyecto de ley de pedofilia en los Estados Unidos con este veto inteligente de Mario Abdo Benítez? Mario Abdo, cuando hay que criticarte, allí estoy primero. Pero cuando hay que reconocer una decisión sabia tuya, también estoy primero. Felicitaciones, Mario Abdo Benítez, porque es una decisión sabia. No es labor del Congreso tomar decisiones sobre qué deben aprender nuestros hijos o nuestros nietos. Es tarea de los padres en primer lugar. Pero ¿qué está pasando? Vivimos un tiempo de confusión, de oscuridad, de ataques foráneos. Entonces, ustedes verán que vienen donaciones de insumos contra el coronavirus de tal país, vienen donaciones de allá, más donaciones, incluso en las redes sociales. Se está diciendo, vivimos de donaciones, ¿verdad? Y entonces, pero, ¿qué hay detrás de todo esto? Detrás de los regalos, esto tiene que ver con una táctica amorosa. Realmente, permítanme decirlo así, ¿verdad? La táctica de regalar con un segundo propósito. Un propósito no declarado, pero que en su momento se declara, ¿verdad? Paraguay está recibiendo muchos regalos y hasta nos sorprende por qué se ocupan tanto de Paraguay. Ocurre que detrás de los regalos endulzan y luego viene el pedido, ¿verdad? Todos estos proyectos están orientados a que poderes foráneos tomen el control de la educación paraguaya para que la educación paraguaya esté orientada en función de intereses, de estos intereses de la pedofilia, de la erotización temprana de nuestros hijos, porque están presionando para que se incorpore al sistema educativo la educación integral, le llaman ACE, la educación sexual integral. Pero lo que propone la educación sexual integral, ideologizada, sin base científica, que conspira contra la biología, dicen, el principal enemigo de un ideólogo de género es un biólogo. Porque la ideología de género es ideología, es una cuestión de ideas, pero no tiene base biológica, ¿verdad? Entonces, estamos viendo que en otros países, en Argentina, en España, incluso acá en América Latina, en Perú, intentan instaurar la educación que apunta a un niño de 4 años, de 5 años, de 6 años, les invitan a conocer su cuerpo, a toquetearse, a acariciarse y encontrar los lugares placenteros, ¿verdad? Es decir, tratan de erotizarlos a temprana edad para destruirlo, ¿verdad? Porque ellos ni se plantean todavía estos temas. Incluso les dicen, por ejemplo, ya en otros países, que si ellos creen que son niñas, siendo niños, magnífico, aplausos para ellos, ¿verdad? Ha ocurrido que muchos niños, porque tienen amiguitos de fútbol, amiguitos, todos fuimos niños, ¿verdad? Y teníamos algún cuatecito, un cuate especial teníamos en la escuela, ¿verdad?
Pero no era por una inclinación homosexual, sino que porque era nuestro cuate, ¿verdad? Bueno, en otros países ocurrió que muchos de esos niños escolares de primero o segundo grados interpretaron, porque no están en condiciones de discernir, interpretaron que cuando les decían que si sentían atracción hacia otro niñito del mismo sexo o hacia otra niñita del mismo sexo, bueno, eran homosexuales y estaba bien que eso fuera. Entonces interpretaron ellos que fulano es el arquero y yo soy su defensor, ¿verdad? Yo le quiero a él. Interpretaron que, mira, yo soy homosexual, había sido, ¿verdad? Entonces ya le dijeron a sus padres, ¿sabes qué? Quiero cambiarme de sexo porque yo... Bueno, ¿qué pasó? Vamos a leer otra información. Estamos leyendo informaciones inconexas que estamos yendo a unir todas ellas, ¿verdad? La información, por el hecho de ser nosotros periferia y esperar que las grandes ondas primero se instalen en otros países, vamos a leer un título como este. Cada vez más personas se arrepienten del cambio de sexo, pero censuran estudios. ¿Qué significa esto? Expertos médicos que han atendido a personas que se sometieron a cirugías de cambio de sexo indicaron que hay un número cada vez mayor de personas que se arrepienten. ¿Por qué? Porque tomaron la decisión cuando todavía no se manifestó en ellos su sexualidad, ¿verdad? A la edad de 7, 8, 10 años. Cuando la sexualidad, la naturaleza se les despertó a los 14. Cambiaron de sexo a los 9, a los 10. No, cambiar de sexo es una expresión que también es una trampa, porque yo caigo al decir eso. Nadie puede cambiar de sexo. Lo que puede hacer es amputarse un órgano sano por un error conceptual, por un error ideológico. Pero no hay un error biológico. La biología no yerra, ¿verdad? Dice, en declaraciones recogidas por el diario británico The Telegraph, el doctor Miroslav, no sé cómo se pronuncia este apellido, Georgievic, reconocido experto en cirugía reconstructiva genital, aseguró que definitivamente la cirugía de reversión y el arrepentimiento en personas transgénero es uno de los temas más candentes. Generalmente tenemos que apoyar toda investigación en este campo. En su clínica del Grado, Serbia, el doctor ha atendido diversas personas arrepentidas de la cirugía de cambio de sexo que llegaban de diversas partes del mundo, como incluso del Reino Unido. Ocurre que este doctor está siendo censurado porque se dice que es políticamente incorrecto que la gente se arrepienta. Bueno, estamos locos. Este es el mundo que nos toca vivir hoy, pero el mundo que les toca vivir al resto del mundo, felizmente no todavía al Paraguay. Entonces, estamos viendo cómo se está armando la película que nos viene después, ¿verdad? Por eso es importante tomar en consideración estos hechos para hablar antes de. Y resulta que son los periodistas de algunos medios los que impulsan con mucha fuerza esto. Y voy a decirlo, ¿verdad? Los periodistas de última hora, los periodistas de Telefuturo. Yo no sé por qué, pero inspiran la instauración en el sistema educativo, fuerzan y presionan para que se enseñe ideológicamente cuestiones sexuales y no biológicamente como los padres y los abuelos, en mi caso, deseamos, ¿verdad? Es más, en ninguna parte que he visitado de páginas de Google, páginas científicas, todos los científicos dicen que no existe el gen homosexual. O sos varón o sos mujer. Lo que pueda ocurrir en tu mente, lo que pueda ocurrir en tu deseo íntimo, es otra cuestión. Pero biológicamente no tiene sustento el tercero, el cuarto o el quinto sexo. No existe eso. No existe. No es científico, es acientífico. Es ideológico. Es ideológico. Entonces, todo lo que están queriendo, felizmente, incluso, ¿quiénes son los ministros que reciben regalos? El ministro de Educación, Salud, por ejemplo, ¿verdad? Y el ministro de Salud está presionando para que el Ministerio de Salud, para que el Ministerio de Educación incorpore la educación ideologizada. Entonces, tenemos que estar cuidadosos de este tema.
Tenemos que estar cuidando este tema. ¿Por qué? Porque este es un tema que yo no sé cómo va a resolver Mario Abdo Benítez. En su gabinete hay pro homosexuales y hay pro vida y pro familia. En su gabinete hay ministros que defienden la ideología de género y hay ministros que, como PETA, felizmente tenemos a PETA allí, felizmente le tenemos a PETA, se opone a este tema porque él dice, aunque yo quisiera, la ley, la Constitución, me obliga a consultar con los padres porque son los padres los responsables, son los que tienen la patria potestad. Pero como que nos quieren sacar la patria potestad a los padres para que el Estado tenga la patria potestad, ¿verdad? Con esta ley que fue vetada por Mario Abdo Benítez. Entonces, tenemos que ser cuidadosos de estos temas. Porque estamos hablando de valores, de principios, de un modo de entender la existencia, de un modo sano, científico de entender la existencia. Nos quieren cambiar, nos quieren imponer, ¿verdad? Y nosotros no fuimos invitados al debate en la mesa central donde se decidió esto. No fuimos invitados nosotros. Pero sí, los padres están siendo invitados a mesas temáticas organizadas, llamadas y convocadas por el Ministerio de Educación para analizar la reforma, la nueva definición de lo que queremos que nuestros hijos aprendan. Ese debate se está realizando. De alguna manera se interrumpió por el tema pandémico, ¿verdad? Pero eso está en marcha. Y va a surgir de ese debate donde participan padres de, no solamente de Asunción, padres de distintos puntos del país. De allí va a surgir lo que nosotros queremos para nuestros hijos. Pero de allí, no como vinieron una vez, hace unas semanas, dos chilenos a decir, nosotros queremos, siendo chilenos. ¿Quiénes son? Chilenos. ¿A quién le cabe decir nosotros? A nosotros los padres, los abuelos, los ciudadanos paraguayos, ¿verdad? Entonces, nos quieren venir de afuera a imponernos y tenemos que decir, paren con eso. Y tenemos que manifestarnos y ponernos de pie para defender territorio cultural, moral, constitucional del Paraguay. Entonces, nos están queriendo atropellar, pero los hemos descubierto, los hemos pillado, ¿verdad? Mucho regalo al Paraguay, mucho regalo al Paraguay. Ojo con eso, porque hay una segunda intención oculta. Hay una ley que nosotros estamos esperando también que sea vetada. La liberación de reos para defenderlos de la pandemia. Ellos van a estar libres y nosotros estamos encerrados. Se aprobó en el Congreso. ¿Por qué? Porque es una directiva que vino de las Naciones Unidas. Y muy obedientemente, yo no sé si vienen regalos para los parlamentarios. No sé, no puedo decir. Pero algo raro hay que los parlamentarios son extremadamente abiertos, vulnerables a los pedidos que vienen y que van contra nuestros intereses. Y están aprobando leyes que felizmente en ese aspecto, Mario Abdo Benítez es una grata sorpresa para mí y para muchos, ¿verdad? Entonces, gracias, presidente. Manténgase firme en esa posición. Usted el día que asumió dijo la familia, habló de la familia, defienda la familia, los valores familiares. Hoy dicen que hay muchos embarazos de adolescentes por falta de educación sexual. Los que embarazan a adolescentes no son escolares, son adultos. Es decir, el problema está fuera del Ministerio de Educación, está en la sociedad. Tal vez en la sociedad tengamos que hacer un estudio. Una vez escuché la expresión de Fernando Griffith diciendo, 7 millones de paraguayos tenemos que volver a la escuela. Hay sectores de nuestra formación que no fueron tocados en el sistema educativo. Y además, la sociedad está funcionando con disvalores que han venido de afuera. Y a mí me sorprende la hipocresía de periodistas de Última Hora y de Telefuturo que
se avergüenzan y se sorprenden y se asustan porque hay manifestaciones y vida sexual muy a temprana edad y sin embargo conducen, dirigen y promueven programas erotizantes tipo Bailando por un Sueño en los que se muestran mujeres desvestidas, desabrigadas, exhibiendo cuerpo con bailes que son, digamos, actos absolutamente íntimos, ¿verdad? Presentados como si fueran arte, ¿verdad? A un público que es familiar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no censuran primero sus programas erotizantes, promotores de la sexualidad abierta y desvergonzada, ¿verdad? Y luego, ¿verdad? Porque es una hipocresía primero dirigir programas, animar esos programas, ¿verdad? Y luego escandalizarse porque hay erotización de los jóvenes y cosas así. Embarazo precoz. Hipócritas. Entonces, tenemos que estar atentos a esto, porque si no hablamos de esto y si no tenemos la visión clara de lo que está pasando, de lo que está viniendo, de las amenazas que vienen sobre nuestra sociedad, vamos a hacer pasto fácil de buitres. No, los buitres no comen pasto. Vamos a ser víctimas fáciles. Vamos a ser cazados por buitres. Entonces, es tremendo lo que está pasando. Es tremendo y es bueno hablar de esto, estar atentos y entender lo que está pasando. Porque la desinformación nos hace víctimas propiciatorias de nuestra propia destrucción. Entonces, sin ir más lejos, lo dejo hasta aquí. Que tengan muy buena tarde y hasta el próximo encuentro.